Bienvenidos, queridos hermanos, a otro tema más en el tiempo del fin del mundo, en el tiempo final de la historia de esta tierra. Bienvenidos a la séptima parte de esta serie Hablemos del juicio de los vivos. Que el Señor pueda guiarnos, pueda tocar tu corazón y puedas asimilar estas verdades y poder compartirlas con nuestros hermanos que no las conocen, para que seamos instrumentos de su salvación. Recuerden que es una serie orientada, enfocada a los adventistas, a la iglesia adventista, a todos nosotros. Porque hay una obra, un trabajo que hacer a favor de la iglesia en el tiempo del sellamiento, el tiempo del sellamiento, el tiempo en que se está preparando al pueblo, se está preparando un remanente para que pueda recibir el sello de Dios, y otros se están preparando a sí mismos, alejándose de Dios para recibir la marca de la bestia, lamentablemente. Quiero invitarles a que usen sus Biblias y vayamos al libro de Eclesiastés capítulo 8, versículo 1 al 5. Eclesiastés 8, 1 al 5. Dice así: ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Los que se apresuran a irse, a apartarse de Dios, no pueden recibir la bendición para este tiempo, de la comprensión de los tiempos y discernir en qué momento estamos, que es el momento del juicio por el pueblo de Dios, y que viene el juicio para el resto del mundo, para el resto que profesa servir a Dios, creer a Dios, el resto del mundo cristiano. Por eso dice el versículo 5, el que guarde el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Están pasando cosas sorprendentes, cada vez más sorprendentes en este mundo. Hace unos días, el Papa Francisco murió inesperadamente. Se ha estado hablando mucho de esto. Y me decían algunos hermanos, y ahora que el Papa ha muerto, ¿qué podrá significar esto? ¿Acaso significa que el tiempo se ha alargado? ¿Tenemos más tiempo? Para nada, mis hermanos. Para nada. Esto no cambia las cosas. Las señales que nos muestran que el fin de este mundo ha llegado son muy evidentes y siguen aconteciendo. Que el Papa haya muerto no cambia la cronología de eventos que se están apresurando hacia el fin. No cambia absolutamente nada. Ahora, que había una manera de interpretar esta profecía que siempre ha resultado enigmática, que realmente eh, ha sido complicado entenderla, la de los 7 reyes, 7 más el octavo que se menciona. Y bien, yo en lo personal nunca hablé abiertamente de ello, pero hay hermanos que predicaron acerca de esta interpretación. Por lo menos habían dos interpretaciones principales. Una que enfocaba que las 7 cabezas son los reinos que han gobernado el mundo a través de la historia.
Pero la otra interpretación decía que se trata de papas. Ustedes lo saben, no vamos a hablar en detalle de eso. Pero he notado, ha acontecido algo con el Papa Francisco, con su muerte. Han aparecido dos tipos de personas burlándose. Número uno, y esto es entre el adventismo. Número uno, adventistas burlándose de la muerte de este señor, que evidentemente representante del sistema, la cara del sistema que la Biblia dice que Satanás está detrás de él, ¿no? El papado que ha perseguido a los hijos de Dios, eso es innegable, representante del engaño. Pero hay algunos adventistas que han aparecido insultando, diciendo palabras muy feas hacia este señor que murió. Y yo me pregunto, ¿será que los católicos van a abrir su corazón ante adventistas que actúan de esta manera o que suben sus videos y hacen una animación del Papa Francisco como un demonio? Eh, Eso es sensacionalismo. ¿Eso puede abrir el corazón de los católicos a que reconozcan el mensaje de verdad o va a ser lo contrario, que se endurezcan? ¿A quién le gusta alguien que cree que algo es verdad, que lo vengan a convencer con insultos? Por favor, hermanos, tenemos que actuar con inteligencia. Este es el primer grupo que yo no comparto para nada esa manera de hacer las cosas. Ahora, no voy a hacer lo que también a algunos otros, por lo menos de un hermano lo vi, que publicó por ahí de que admiraba al Papa Francisco y que fue un buen hombre, que no sé qué. Entonces, también eso es caer en la trampa. Pero no podemos ir a insultar con ofensas, hermanos. Cristo no haría eso. Alguien que tiene a Jesús en su corazón no puede actuar de esa manera. Tenemos que ser cautelosos. La verdad se debe decir, por supuesto, acerca de este sistema. Pero no con insultos, no con ofensas. Y ha aparecido otro tipo de personas burlándose de los hermanos adventistas que decían que el Papa Francisco podía ser el último papa, llamándoles falsos profetas, riéndose de que han quedado chasqueados. También se ve que no tienen el espíritu correcto. En cuanto a profecías complicadas, enigmáticas como esta, nadie puede estar completamente seguro de que las cosas van a ser así, pero si Dios impresiona tu corazón, impresiona mi corazón, ha impresionado el corazón de algunos hermanos, ellos simplemente fueron a compartir lo que habían entendido, porque es nuestro deber compartir la comprensión que Dios nos da de su palabra. A veces puede haber errores que Dios lo permite. Yo les digo, Miller entendió todo acerca del mensaje del santuario, que el santuario será purificado. No lo entendió. Sin embargo, fue sincero, fue usado por Dios y predicó. Predicó el mensaje, ayudó a despertar a muchas personas. Pero no entendía todo. ¿Se le podía llamar falso profeta Miller porque al final se equivocó en algunos detalles? No, era un hombre sincero. Pero hay personas burlándose y por lo que escriben se nota de que no es Dios quien les está guiando. Escriben en burla. Alguien puso, ¿dónde están los falsos profetas de Baal que decían que este era el último papa y que urgían a salir al campo? Imagínense, relacionándolo con la salida al campo, o sea, ridiculizando que entonces, como esto no se cumplió aparentemente, entonces lo de urgir al pueblo a salir al campo era falso. Son personas ciegas que están desorientadas realmente. No es mi propósito hablar de este tema. Yo creo que debemos ser cautelosos, queda mucho por suceder, hay que estar bien despiertos y seguir estudiando. Pero así están las cosas, hermanos. Un hermano por ahí me dijo, cuando los impíos, los que viven según el mundo, que no quieren hacer reformas en su vida acorde a lo que Dios pide,
ven que aparentemente algunas cosas no se cumplen, ellos creen que la venida del Señor se retrasa y se alegran y se burlan, se convierten en burladores. No se puede negar que más de una persona seguramente predicó esto con sensacionalismo. Debemos cuidarnos del sensacionalismo. Cuando presentamos un año que resalta una situación, debemos decir, no aseguro nada, pero hay que estar bien despierto. ¿Qué tal si esto es así? Pero ahora, si estamos asegurando, entonces ya eso es un problema. Asegurar este año va a venir la ley dominical. Eso es sensacionalismo. Pero bien, así están las cosas en nuestro medio. Vamos a orar para entrar en materia en lo que nos concierne en esta oportunidad, continuando en la séptima parte de nuestra serie. Buen Padre Celestial, gracias nuestro Dios, porque hemos llegado con vida, el soplo de vida que usted nos ha dado todavía continúa en este cuerpo débil de cada uno de nosotros. Tenemos vida porque en su misericordia usted nos la ha dado hasta este día. Señor nuestro Dios eterno, vivimos tiempos peligrosos, tiempos de cumplimiento profético. Abra nuestros ojos, Señor eterno, que necesitamos el colirio celestial para poder ver nuestros propios errores de nuestro corazón, clamar para que su gracia venga sobre nosotros solamente gracias a la sangre de Jesús derramada, que nos da el privilegio de que su poder, su gracia, perfeccione nuestro corazón. Ayúdenos también a poder percibir el tiempo final que estamos viviendo, Señor, a despertar del letargo satánico en el que hemos estado, muy probablemente sumergidos, adormecidos de todo lo que está pasando, Señor eterno. Es su mensaje, mi Dios, que usted pueda seguir haciendo esta obra de llevarlo a todos sus hijos como lo ha estado haciendo, Señor eterno. Gracias por escucharnos, que su Santo Espíritu nos guíe. Se lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanitos, entramos en materia entonces. ¿Dónde nos quedamos? Aquí tenemos en pantalla esta cita. La cita es palabra de Dios. La cita es verdadera, pero el título es Comentarios contrarios al mensaje porque alguien usó en los comentarios de uno de mis temas, donde hablaba de que el juicio de la última generación ha comenzado, usó esta cita supuestamente para probar de que no se puede saber el momento de inicio del juicio de los vivos, que no se puede saber cuándo la gracia va a finalizar por el adventismo. Hubo un apreciado hermano que usó esta cita para decir no se puede saber el mensaje que se está predicando de que el juicio por los vivos ha comenzado y de que la gracia termina con la ley dominical, con el decreto para el pueblo, es falso, decía esa persona. Y presentó esta cita. Bueno, vamos a analizar esta cita. Vamos a leerla primero, dice. Es tomada de Eventos de los Últimos Días, página 196, párrafo 3. Eventos de los Últimos Días es una recopilación donde se toman extractos de varios libros de la sierva del Señor y se van reuniendo acorde a la temática. Dice así: cuando la decisión irrevocable del santuario haya sido pronunciada y el destino del mundo haya sido determinado para siempre, los habitantes de la tierra
no lo sabrán. No lo sabrán. En otras palabras, cuando la gracia se cierre para todo el planeta Tierra, los habitantes de este planeta no tendrán idea que la gracia se les ha cerrado. Lo que está diciendo aquí es muy cierto. Recordemos cuando la puerta de la gracia, la puerta de oportunidad se cerró en el tiempo de Noé. Iba a venir la catástrofe del diluvio. Cuando se cerró la puerta, los habitantes del mundo no se dieron cuenta que la puerta se había cerrado, que la puerta de la gracia se había cerrado. Eso es muy cierto. Ahora bien, pero esta cita se puede usar para probar de que no se puede saber, que nadie puede saber cuándo la gracia cerrará. Para el pueblo adventista en primer lugar, porque dice Primera de Pedro 4:17, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. No solo es el único texto, hay más textos que hemos compartido donde muestra que el juicio comienza por los que han tenido gran luz. Dios es justo. Estará diciendo esta cita que nadie, inclusive los hijos de Dios, no pueden saber, mis hermanos. El hermano que lo compartió, yo no quiero juzgarle a él y yo no soy quien para decir que dar por perdido a nadie, ¿no? Claro que no. Pero sí para advertir, por amor a ese querido hermano que comentó, y a todos mis hermanos, estoy aclarando estas cosas con ayuda del Señor. Aclarando. Seguramente lo hizo con sinceridad porque muy sinceramente cree que esto es así. Ahora bien, si nos quedamos con una sola cita, con este pedacito y no la leemos en su contexto, ni leemos otras citas de la sierva del Señor, entonces podemos pensar que lo que está diciendo aquí, está diciendo que nadie puede saber cuando la gracia se cierre. Nadie puede tener una noción del tiempo en que se cerrará la gracia. Pero al estudiar los escritos de la sierva del Señor, es válida una recomendación que se da igual al estudiar la Biblia. Tenemos que leer en su contexto inmediato y en su contexto general o amplio. Si nos quedamos solo con un versículo, como hacen muchos hermanos evangélicos pentecostales para probar que la ley está abolida, que el sábado no se debe guardar, entonces es un grave error porque al leer el contexto nos damos cuenta de que no quería decir lo que esas líneas decían. Sucede igual con los escritos de la hermana White. Muchos sacan citas de su contexto para decir que no se puede saber cuándo iniciará el juicio de los vivos y que no se puede saber cuándo la gracia va a terminar. Lo que nosotros vamos a hacer es leer esta cita en su contexto. Y miren, antes de leerla, yo les decía, ¿será que esto significa que nadie puede saber cuándo la gracia se cierra? En los tiempos de Noé, la gran multitud, muchedumbre, que no quiso entrar al arca, no se dio cuenta, es muy cierto. No se enteraron de que se les había cerrado la puerta de oportunidad para siempre y siguieron en sus fiestas, en sus carnavales, siguieron en sus orgías, en sus blasfemias contra Dios, en sus burlas, riéndose a carcajadas y ridiculizando a los siervos de Dios. No tenían idea. ¿Pero será que nadie supo que la puerta se había cerrado? ¿O los hijos de Dios, sinceros, sí sabían? ¿Noé y su familia sabían que la oportunidad se había cerrado para el mundo? ¿Sabían que la puerta de la gracia se había cerrado? Evidentemente que sí. Aquí vemos esta imagen representativa. Vean a toda la multitud burlándose y
Noé invitando. El Señor había dado una profecía de tiempo que formaba parte del mensaje de Noé. Sí, 120 años y la puerta se iba a cerrar para aquella generación. Llegó el buen día en que se estaba cumpliendo 120 años. Noé se paró aquí a la puerta, Patriarcas y Profetas dice, que hizo la invitación final con lágrimas. Con lágrimas. Ellos se burlaron. Y muchos, había entre ellos mucha gente que había creído en el mensaje de Noé. Pero sucede que los que ridiculizaban el mensaje eran tantos que esos solos no quisieron sentirse como bichos raros y volvieron atrás, se unieron a la mayoría. Así está pasando hoy en día. Los que no quieren sentirse solos y quieren formar parte de la mayoría, ser populares. La puerta se cerró. Esta gente quedó tranquila como si nada, volvieron a sus casas, riéndose. Dice el Espíritu de Profecía que vinieron aquí a la entrada del arca a hacer orgías, a burlarse, a gritarle insultos a Noé, que estaban dentro del arca, Noé y su familia. Ellos sabían que la gracia se había cerrado para la humanidad. Entonces vean, este solo ejemplo nos dejen claro, hermanos, que esta cita no se puede tomar así. ¿Quiénes son los que no sabían? Los desobedientes, los que no quisieron escuchar el mensaje. Por eso vamos a verlo en su contexto. Aquí comenzamos a leer la cita en su contexto. La cita original está en el conflicto de los siglos. Dice así en su contexto. Cuando la presencia de Dios se retiró de la nación judía, tanto los sacerdotes como el pueblo lo ignoraron. Aquí nos está describiendo otro momento en la historia cuando hubo un cierre de la gracia y que, por cierto, ya mencionamos que el cierre de la gracia para el tiempo del diluvio, antes del diluvio, para aquella generación, había una profecía específica que señalaba cuándo se iba a cerrar la gracia. Para el cierre de gracia para el pueblo judío, el pueblo elegido, había una profecía específica que señalaba cuándo se cerraría la gracia para el pueblo escogido. ¿Se podía saber, hermanos, cuándo se cerraría la gracia? Sí. La profecía de las 70 semanas, ¿recuerdan ustedes? La profecía de las 70 semanas indicaba cuánto tiempo se daba para el pueblo, que más adelante lo vamos a recordar, lo vamos a estudiar más en detalle nuevamente, para que ustedes vean cómo esto nos arroja luz para nuestro tiempo. Entonces sí se sabía. Pero cuando eso sucedió, cuando llegó el tiempo de que la presencia de Dios se retiró de la nación judía, dice, tanto los sacerdotes, los líderes, hoy serían los pastores, los dirigentes de la iglesia, como el pueblo lo ignoraron, no se dieron cuenta que el tiempo de gracia se había cerrado. ¿Saben por qué, hermanos? Miren, evidentemente porque se habían alejado de Dios. Como leímos en Eclesiastés, el que se aparta de Dios no entenderá el juicio. Pero, aunque había señales de que ese tiempo había llegado, las ignoraron, ignoraron a los mensajeros, ignoraron al Salvador eterno, maravilloso, que estuvo entre ellos, lo despreciaron, lo asesinaron, ignoraron todo lo que se estaba dando, confiaron en sus dirigentes como guías, y bueno, sus mentes estaban enfocadas en el mundo. Cuando el mundo llena la mente, cuando las cosas de esta tierra llenan la mente, no puedes entender el tiempo. Dios ha dejado señales, pero si estás ebrio, ¿saben que nos embriaga? Las cosas del mundo nos embriagan y nos adormecen. Lo vamos a ver en breve. No puedes entender nada. Hermanos, si alguien ha pensado
que es que cuando llegue el cierre de gracia, bueno, el cielo se te va a poner violeta y con luces intermitentes para avisarte, estás muy equivocado, querido hermano. Si has pensado que en letras de fuego vas a ver en el cielo que la expresión el tiempo de gracia ha culminado para la iglesia adventista, si tú esperas que vas a ver eso, te vas a llevar un gran chasco. En otras palabras, no había algo así tan sobrenatural en el cielo, algo que el cielo se pintó de rojo completamente todos esos días, cuando ya iba a cerrar la gracia, entonces la gente entonces podía saber y vamos a ponernos de parte de Dios por temor, ¿no? Hubiese sido. No se dio nada de eso, hermanos. Cuando se cerró la gracia para el pueblo elegido de aquel tiempo, el cielo seguía como siempre, azul, los pájaros volando, el cielo estrellado por las noches, los amaneceres maravillosos, los atardeceres preciosos. Así describe cuando a Sodoma y Gomorra se le acabó el tiempo, que es otro de los momentos de ejemplo dejados para nosotros. Dice Patriarcas y Profetas, el atardecer fue precioso. La gente fue a las terrazas a tomar la brisa que venía del mar y a observar el atardecer. Nada apuntaba que la gracia estaba a punto de cerrarse, y los días antes de ese último día, que el juicio por esas personas estaba culminando en el cielo, sus casos estaban siendo terminados de analizar, el juicio investigador. Siempre hay un juicio investigador antes de que venga la sentencia. Cuando esa generación de esas ciudades estaba siendo examinada, también al ver el cielo no notaron algo así tan sorprendente. O sea, parecía que los días eran como todos los días. No había diferencia. Entonces, hermanos, pareciera que muchos hoy en día esperarían que ver en el cielo algo así como un rótulo prendido en fuego que diga: el juicio de los vivos empezó por la iglesia adventista. O ver el cielo pintado de naranja, que cambia de colores, naranja, se pone luego verde, y entonces ahí sí, esto es sobrenatural, algo tiene que estar pasando, probablemente empezó el juicio. No iba a suceder así. Cuando el juicio empezara por la iglesia adventista, luego sigue por el mundo, lo hemos dicho, la vida iba a transcurrir en muchos sentidos como siempre ha sido, un día como cualquier otro, a excepción de varias señales que se iban a estar dando. Pero repito, si te alejas de Dios, si enfocas tu corazón, que es tu mente, hacia el mundo, no vas a entender absolutamente nada, no vas a percibir las señales, y entonces el tiempo de gracia estará a punto de cerrarse, la puerta ante nuestro rostro, y no nos vamos a dar cuenta. Yo les digo, con la autoridad de la palabra de Dios, el juicio por la iglesia ha empezado. Yo sé que siempre algunas personas han hablado, por ejemplo, hay un grupo de hermanos que dicen que el juicio de los vivos empezó en el año 2001, pero con todo respeto, no hay las evidencias de peso que vemos con respecto a que el juicio sí empezó en esta etapa que estamos viviendo, que ya está. Hay otros que han predicado que pronto va a empezar, y hay algunos que dicen que no se sabe, que vamos a estar hablando de eso más adelante. Pero yo les digo con autoridad, las evidencias son tan fuertes que el juicio ha empezado. La misma mundanalidad de la iglesia, en proporciones nunca antes vistas, nos dicen que el juicio ha empezado. Ahora, yo no pretendo aburrirles hablando de lo mismo siempre. Viene otra serie que tiene que ver con la justificación por la fe, si el Señor me da vida. Viene otra serie que tiene que ver
¿Qué significa la invitación a la fiesta de bodas? Que es ir al campo. Las montañas, los lugares apartados representan al lugar santo en el santuario, viéndolo desde la perspectiva de que el camino de Dios está en el santuario. Para volver al Padre hay que pasar por el camino que recorrió Jesús desde el altar de sacrificio, lugar santo y lugar santísimo. Viene una serie sobre esos, hermanos, y siempre estaremos recordando de cierta manera en qué tiempo estamos, porque la gracia está a punto de cerrarse. Pero esta continuación así, explícita en muchos aspectos, en muchos momentos, sobre la temática del juicio de los vivos, lo hago porque es urgente, porque hay personas que han surgido malinterpretando citas y diciendo que no se puede saber cuándo es el momento del juicio, tratando de contrarrestar el mensaje de Dios para su pueblo, para que su pueblo despierte y se dé cuenta que el tiempo de oportunidad está a punto de pasar. Por eso hemos hecho esta serie. Continuamos leyendo. Decía entonces, cuando la presencia de Dios se retiró de la nación judía, tanto los sacerdotes, los líderes como el pueblo lo ignoraron. Aunque bajo el dominio de Satanás y arrastrados por las pasiones más horribles y malignas, creían ser todavía el pueblo escogido de Dios. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Cuando leemos el capítulo 1 del conflicto de los siglos, nos damos cuenta que el mismo día de la matanza que se fueron a refugiar al templo, creyendo que Dios los iba a proteger, en el año 70, en que fue destruida Jerusalén, hasta ese mismo día ellos creían que no les podía pasar nada porque eran el pueblo escogido de Dios. Sin embargo, estaban dominados por demonios. En Jerusalén se estaban matando entre ellos para arrebatarse la comida entre los mismos hermanos miembros de la iglesia judía y creían ser todavía el pueblo escogido de Dios. Hermanos, esto que estamos analizando, por favor recuérdelo bien, grábelo. ¿Sabe por qué? Porque viene más adelante el análisis juntos del capítulo de Testimonios para la Iglesia, tomo 5, el sello de Dios. Lo vamos a analizar juntos, donde habla del tiempo del sellamiento y cómo Dios también dice que se habría retirado de la Iglesia Adventista denominacional. Así lo dice. ¿Usted no me lo cree? Vaya, lea el libro o espere el momento de este video que vamos a tocar ese punto, que vendrá. ¿Y sabe lo que dice? Esto mismo, que las formas de la religión seguirían en la iglesia adventista denominacional. No tendrían idea de que Dios se habría retirado de los templos y seguirían reuniéndose. Lo dice exactamente lo que dice del pueblo judío. Ahora bien, más adelante vamos a ver que primero hubo un cierre de la gracia para los líderes en Israel, en el pueblo judío de aquel entonces. Y que en el año 34 es que se cerró para todo el pueblo. Hoy en día es igual. Pero desde que se cerró para los líderes, en las sinagogas la presencia de Dios se retiró. Y hoy en día es igual. Para la mayoría del liderazgo, y lo digo para no ser pesimista, creyendo que todavía hay algunos pastores que van a despertar y liberarse de la apostasía terrible. Si para la mayoría ha terminado la gracia, que han tomado su decisión, el Espíritu de Dios se retiró, vuestra casa os es dejada desierta, ha sido expresado para el pueblo adventista de la iglesia denominacional en este momento. Pero la gracia se va a terminar de cerrar completamente cuando venga el decreto como está escrito. Pero seguimos leyendo. Solo recuerde esto, porque esto se vuelve a cumplir o se está cumpliendo ya gran parte precisamente en nuestro medio, en nuestra iglesia denominacional, que está abiertamente en apostasía, que le ha dado la espalda a la verdad.
Ellos creían ser todavía el pueblo escogido de Dios. Los servicios del templo seguían su curso. Las reuniones de siempre, los cantos de siempre, los rezos, oraciones de siempre, se ofrecían sacrificios. Digo rezos porque a veces no se ora, realmente siempre se repite la misma oración y aún en nuestros templos se ve eso. ¿Por qué pasa eso? Porque no nace del corazón, no conocemos a Dios. Y si no conocemos a Dios, las mismas palabras cada sábado. ¿Quieres tener la oración de escuela sabática? Entonces, si yo no conozco a Dios, me aprendí el discurso de siempre, las mismas palabras. Se ofrecían sacrificios en los altares profanados y cada día se invocaba la bendición divina sobre un pueblo culpable de la sangre del Hijo amado de Dios y que trataba de matar a sus ministros y apóstoles. Continúa la cita. Así también, cuando la decisión irrevocable del santuario haya sido pronunciada y el destino del mundo haya sido determinado para siempre, los habitantes de la tierra no lo sabrán. Ahora, esta es la partecita que leímos, tomada de eventos de los últimos días, que nuestro hermano compartió en los comentarios. Pero lo estamos leyendo en el contexto. Entonces ahora nos señala el porvenir cuando se acabó el día del examen final para todo el planeta Tierra y se habrá tomado la decisión final por cada uno de los habitantes de este planeta. Así también, o sea, lo compara con el cierre de gracia del tiempo del pueblo judío, cuando se acabaron las 70 semanas, o más específicamente cuando terminó la semana 70. Entonces, de la misma manera, sucederá cuando la gracia finalice para toda la humanidad. Dice que los habitantes de la tierra no lo sabrán. ¿Y por qué no lo sabrán? ¿Porque no podían saberlo? ¿Porque no se podía saber cuándo la gracia se cerraría? No, es porque le dieron la espalda a Dios, fueron tras sus caminos de maldad y el impío no entiende el juicio. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Así como estas personas aquí despreciaron a Juan el Bautista, menospreciaron al Hijo de Dios, no hicieron caso de los mensajes, entonces, hermanos queridos, cuando se cerró la gracia, lo ignoraron, porque ellos decidieron estar en tinieblas. Pero los hijos de Dios sabían, sí, los hijos de Dios sabían. Los cristianos escaparon justo antes de la destrucción. Ellos sabían lo que las profecías decían. Esteban, cuando fue apedreado, Esteban dijo, veo al Señor de pie. Y de pie es que el juicio ha comenzado, o ha finalizado, perdón. Se había dado sentencia. Bien, continuamos. Cuando se cierre la gracia para todo el mundo, los habitantes de la tierra no lo sabrán. No lo sabrán por su desobediencia, porque si están en manos de Satanás, están en oscuridad. Las formas de la religión seguirán en vigor entre las muchedumbres, de en medio de las cuales el Espíritu de Dios se habrá retirado finalmente. Otra vez dice lo mismo, las formas de la religión seguirán en vigor entre las muchedumbres. Es increíble que a pesar de los desastres, de las plagas que estarán cayendo, de los juicios, porque antes de que vengan las copas de la ira de Dios, habrá algunas plagas que estarán cayendo, juicios de Dios sobre esta tierra. Mientras se está predicando el último mensaje, habrá juicios de Dios, habrá calamidad, pero lo pasarán por alto. Les dará miedo, les dará terror, aflicción,
Pero el ser humano, cuando tiene su mira puesta en las cosas de esta tierra y no en Dios, y esté engañado con una falsa religión, entonces no creerán que está llegando el fin de la gracia. Entonces, ¿se seguirán reuniendo en las iglesias? Sí, las formas de la religión seguirán en vigor entre las muchedumbres. Noten esto, aun cuando la gracia para todo el planeta Tierra se haya acabado, no tendrán idea. El Espíritu de Dios se habrá retirado finalmente. Y el celo satánico con el cual el príncipe del mal ha de inspirarlas para que cumplan sus crueles designios, se asemejará al celo por Dios. Llegará el día, dijo el Señor Jesús, que cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Esto que estamos viendo aquí, que describe para el futuro próximo el cierre de la gracia para toda la humanidad, no lo sabrán porque estaban en desobediencia, seguirán reuniéndose en sus iglesias como si nada pasa, igual que pasó en el tiempo del pueblo judío. Esto, hermanos queridos, sucedería en medio del adventismo y lo vamos a mostrar en las partes que vendrán próximamente de esta serie. Lo vamos a estudiar juntos. Que esto se repetiría, hermanos. Por eso les digo, graben lo que aquí se describe, porque esto se iba a repetir, o más bien esta parte, lo que sucedió con el pueblo judío, se repetiría cuando la gracia estuviese a punto de cerrar para el pueblo adventista. Cuando cerrara para los líderes, para todo el pueblo, ellos seguirán creyendo que son el pueblo escogido de Dios, como todavía hoy, a pesar de que ponen música rock pesado en los camporís, que meten pantallas para ver los partidos de fútbol en los templos. No digo que en todas las iglesias está pasando esto, pero en muchos lugares sí ha estado aconteciendo. A pesar de que la mundanalidad predomina, a pesar de que se le ha dado la espalda al mensaje de Dios, se sigue creyendo que se es el pueblo escogido de Dios. Proverbios 28:5 dice: los hombres malos no entienden el juicio. Este es el detalle. ¿Por qué esas personas no entendieron? ¿Por qué al final de la historia de este mundo los habitantes de la tierra no sabrán que el tiempo de gracia ha llegado? Porque no se sabía cuándo ocurriría, no se podía tener la noción. ¿O simplemente fue por otra cosa? Fue porque abandonaron a Dios. El que abandona a Dios y su mensaje, el que desprecia la verdad, está en oscuridad. Los hombres malos, los impíos, no entienden el juicio. Entonces, yo me pregunto, ¿no será que la propia maldad de nuestro corazón puede estar cegándonos los ojos para que este mensaje que se ha estado compartiendo de que el momento del juicio para el adventismo ha llegado, que empezó ya, está muy avanzado, muchos llenos de prejuicios, de preconceptos, quizás a veces el orgullo, que nuestro corazón es muy dado al orgullo, no se toman el tiempo de ir y revisar los estudios con oración, con humildad, sino que descartan y tildan de falsos mensajeros a los que quieren despertar al pueblo, a los que presentan el mensaje para esta hora. No hablo solo de mi persona, yo soy el más pequeño de ellos. Hay siervos de Dios y siervas con una influencia mayor que Dios les ha dado, que están predicando al pueblo, pero son menospreciados por la mayoría, siguiendo los consejos de sus líderes. ¿No será que la propia maldad, hermanos, si estamos viviendo en pecado y nos encanta, es lo que hace que no entendamos que estamos en el tiempo del juicio? Y que rechacemos de entrada el mensaje sin examinarlo, usando mal muchas citas. Evidentemente que es así por lo que hemos visto.
Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. A la ley y al testimonio, dice Isaías 8:20. Es a la ley y al testimonio como les estoy hablando. Aquí está claramente lo que dice la Biblia. Hemos visto claramente lo que dice el espíritu de profecía. Los que no entienden nada es porque están en pecado, están viviendo en maldad. No puedes entender el mensaje de Dios si has entregado tu corazón al mundo y por ende a Satanás. Pero Dios quiere libertarte. Dios quiere librarnos a cada uno. Pero si estamos buscando a Jehová, a nuestro Dios, con humildad porque deseamos ser instruidos, no nos creemos sabios en nuestra opinión ni maestros, entonces Dios nos va a dar la luz. El Espíritu Santo es el que os guiará a toda verdad, dijo el Señor Jesús. Entonces, por eso, ¿usted tiene dudas con respecto a esto? Yo le estoy presentando muchos textos. En la serie anterior del Juicio de los Vivos ha empezado, es muy exhaustiva, muchas evidencias de la palabra de Dios. Pero que sea Dios quien le confirme. Dios ha confirmado a muchos y lo seguirá haciendo. Muy bien. Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 4. Me gustó porque este texto me gustó mucho, que uno de los hermanos que le comentaba a, a alguien que puso la cita, esta cita que estamos analizando, que ya analizamos, mal aplicada, de que no se puede saber, que los habitantes del mundo no lo sabrán cuando la gracia se cerraría. Alguien le explicó usando estos pasajes muy adecuadamente que son los desobedientes los que no entienden. Los hijos de Dios sí entenderán, sí sabrán los tiempos. Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 4. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ahora bien, cuando dice que el día del Señor vendrá, no necesariamente se refiere a la segunda venida ya. El día del Señor, el momento de los juicios de Dios, vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, noten, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Cuando se esté diciendo paz y seguridad, un nuevo orden mundial, que ya lo vemos, y precisamente están hablando de que haya paz, va a venir destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ahora, vean esto, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Para quiénes vendrá como ladrón en la noche? Para los desobedientes, los que no tienen su vista puesta, su mente puesta en lo que está pasando en las profecías de la Biblia, que están con su mente distraída en toda clase de cosas, de los entretenimientos que el mundo ofrece hoy en día. Va a ser como cuando llega un ladrón cuando menos espera y te saquea la casa, te lleva todo. Así de sorpresivo. Pero al que ha estado buscando a Dios, como vimos que dice Proverbios, los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. El que está buscando a Dios no lo va a agarrar de sorpresa porque no está en tinieblas. Dios es luz. Y si estás buscando a Dios, si yo estoy buscando a Dios, tendremos la luz que nos ilumina y podemos ver que el fin se acerca. No estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Sigue diciendo. Primera de Tesalonicenses 5, 5 al 8. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás.
¿Cuál es el consejo para nosotros en esta hora? No durmamos como los demás. Los demás están durmiendo. El mundo entero está durmiendo, la mayoría, y no se dan cuenta de que la historia de esta tierra está acabando. No durmamos como los demás, sino velemos. Velar es estar bien despierto. Bien despierto, el que vela está bien despierto y puede darse cuenta, no duerme. Velar significa estar atento. Aunque la noche ha llegado, cuando se hace una vela, no te pones a dormir, sino que tus ojos están bien abiertos, tus sentidos bien despiertos, atento a todo lo que está sucediendo. Si no velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen. Precisamente los que se han puesto a dormir ahora, que no están buscando a Dios, hermanos, precisamente es cuando la noche del mundo ha llegado. Los que no quieren saber nada de Dios les ha dado un sueño terrible. Satanás los está adormeciendo cada vez más. Están profundamente dormidos. Porque recordemos lo que hemos venido analizando. El que está con Dios tiene luz porque Dios es luz. Por eso Pablo dice, vosotros no estáis en tinieblas, sois hijos de la luz. Hermanos, si usted tiene una luz intensa, es más difícil que se duerma, y más cuando usted está dándose cuenta de que el mundo se está acabando y de que las últimas oportunidades para conocer a Dios están por terminar. Se están dando las últimas oportunidades, los últimos momentos. Pero el que está ignorante, como dijo alguien, muchos se ponen a hablar, a criticar el mensaje para esta hora, pero no saben ni dónde está el libro de Sofonías porque no leen su Biblia, no la conocen. Y de paso están rodeados de tinieblas. El que está rodeado de tinieblas le entra un sueño profundo, un sueño terrible. No durmamos como los demás y no velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Usted ha notado que esto es muy cierto. Generalmente las personas que les gusta andar en borracheras, embriagarse, ¿en qué horas es que salen a hacer esto? Por la noche. La borrachera espiritual es igual. Cuando llegara la noche para el mundo, resulta que entonces el mundo como nunca antes se iría de parranda con Satanás, la mayoría, a emborracharse con el vino de Babilonia. Y bueno, Satanás está muy contento porque no perciben lo que está sucediendo, no perciben que la puerta de oportunidad se les va a cerrar pronto y no habrá vuelta atrás. Los que se embriagan de noche se embriagan. Entonces el mundo, la mayoría, ha ido en pos de Satanás con homosexualismo, con todas las perversiones que podemos ver hoy en día. Y entonces, lamentablemente, lo más triste de todo es que aquellos que dicen ser el pueblo de Dios, la mayoría, también se han ido con este grupo a embriagarse porque no se han conformado con ser peculiares, con ser diferentes, con ser una iglesia modesta, pero que enseña la verdad, sino que han comenzado los líderes, los sacerdotes del pueblo, en su mayoría, a admirar a las demás iglesias que tienen mega iglesias con miles de personas, que tienen miles de bautismos, y entonces se comenzó a tener envidia de las iglesias de Babilonia, y entonces queremos que nos tomen en cuenta, ya no ser bichos raros, que no nos digan secta, y se han ido tras ellos también a emborracharse cuando la noche del mundo ha llegado. Eso es lo que ha sucedido. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, dice Dios a través del apóstol Pablo, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación,
como yelmo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 2 al 3, encontramos estos textos que son parte de los mensajes a las 7 iglesias. Y dice así, Apocalipsis 3, versículo 2 al 3. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, los mensajes a las 7 iglesias tienen su aplicación literal para aquella época, tienen su aplicación a lo largo de los siglos de la iglesia de Dios en muchos periodos, en 7 periodos, lo sabemos, pero todos los mensajes también son un compendio de verdad para la última iglesia, para nosotros. Porque esta amonestación, esta advertencia es para nosotros. Para el adventismo, miren, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Se han estado muriendo verdades que nos han sido entregadas en nosotros como pueblo y también como individuos. Evidentemente que sí. El testigo fiel, el que no falla, dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Un mensaje pertinente a tiempo para cada adventista del séptimo día. Y arrepiéntete. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esto no es la segunda venida. Esto está hablando de una venida individual a cada uno de nosotros. Vendré sobre ti como ladrón, dice. Vamos a ver en breve una cita donde la hermana White lo relaciona con el juicio por los vivos. Los que han visto los temas anteriores podrán recordar que la compartí, pero vamos a volver a compartir una parte de ella para probar esto con la palabra de Dios. Aquí hay una gran verdad. Termina diciendo, no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿De qué depende que sepamos a qué hora el Señor vendrá sobre nosotros a juzgarnos en el juicio por los vivos o que no nos enteremos? ¿De qué depende? Precisamente de esto, la advertencia. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Acuérdate del mensaje que ha sido dado a esta iglesia. Lo has abandonado, vuelve atrás, vuelve a mí, dice el Señor. Arrepiéntete de la apostasía, de todo lo terrible, de abandonar el mensaje, de apoyar a los siervos de Satanás que están guiando al pueblo a la destrucción. Arrepiéntete, vuelve atrás, vuelve a las sendas antiguas. Si no velas, o sea, si te duermes con estos que al llegar la noche para el mundo se van con los borrachos de Babilonia y se duermen embriagados, si te vas con ellos, con la multitud, y desprecias el mensaje que está siendo dado por los pocos adventistas fieles que quedan, entonces, si no velas, vendré sobre ti como ladrón en el juicio de los vivos y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esto es lo que está pasando con la mayoría. No tienen idea de que el juicio ha empezado por la iglesia, no entienden el mensaje ni quieren entenderlo porque están llenos de prejuicios y orgullo. La Odisea es orgullosa y se cree que todo lo sabe. Y si nos creemos orgullosos, entonces no vale la pena examinar lo que alguien venga, tú lo sabes todo. Y entonces usan citas fuera de contexto. Y ahora vean. La carta 51 de 1886, septiembre 6 de 1886, que la hermana White envió al pastor George Butler
el entonces presidente de la Asociación General. Solo leemos esta parte. Dice así. Permítanme un momento. Vamos a analizar en breve, en unos segundos, lo que ella escribió. Estamos en peligro de convertirnos en una hermana de la Babilonia caída, de permitir que nuestras iglesias se corrompan y se llenen de todo espíritu inmundo, una jaula para toda ave inmunda y odiosa. Estamos en el gran día de la expiación, y si el juicio investigador no ha comenzado ya para los vivos, pronto comenzará, escribió ella en 1886. ¿Y qué texto cita ella? Si pues no velares, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis 3, 1 al 3. ¿Qué texto usa ella aplicándolo al momento del juicio de los vivos? Sabemos que aquella generación iba a ser la última, que el Señor iba a regresar en esa generación y por lo tanto el juicio por los vivos, por la iglesia, iba a comenzar. Y hay otras citas que yo he presentado donde a ella se le dijo que la iglesia estaba siendo juzgada ya. En fin, volveremos a repasar un poco de eso más adelante. Pero noten que el texto de Apocalipsis es usado en relación con el juicio de los vivos. Por eso, evidentemente, cuando dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, y arrepiéntete. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si no nos arrepentimos, si no velamos, si nos vamos con el mundo y tomamos el vino de Babilonia, si nos unimos a la apostasía, no sabremos que el Señor ha venido en juicio y que nuestros casos están siendo examinados. Pero si nosotros nos arrepentimos, evidentemente, si nos acordamos de lo que hemos recibido, el precioso mensaje adventista, lo guardamos, nos arrepentimos y velamos, entonces evidentemente sí se puede saber en qué momento el Señor vendría en juicio por nuestras vidas. Porque aquí nos está diciendo que si no se hace esto, si no hay arrepentimiento, no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si lo hacemos, entonces sí se puede saber. Y bien, vamos a ver si tenemos algo de tiempo, todavía nos queda un poco de tiempo para repasar algo que hemos visto en otros temas, pero que vale la pena en este contexto que estamos hablando. La parábola de Mateo 24, 45 al 51, que es aplicable como anillo al dedo a nuestro tiempo, a el adventismo de hoy en día. Verso 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Siempre me ha sorprendido que esté escrito en forma de pregunta. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente que el Señor ha puesto sobre su casa y su iglesia, para que les dé alimento a tiempo? Como casi no hay estos siervos fieles y prudentes, entonces el Señor lo presenta en forma de pregunta. ¿Quién es? Son pocos. Pero hay una bienaventuranza, una promesa para el que haga así.
de dar el alimento a tiempo a su casa, a su iglesia. Se le llama en el versículo 46, bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¿Le halle cómo? Alimentando a su iglesia, dándole el alimento que su iglesia necesita. Las palabras de advertencia, las palabras de sanidad del corazón, el mensaje que restaurará la vida. Cuando su Señor venga, evidentemente, en la segunda venida, ninguno de los siervos fieles estará predicando el mensaje a nadie. La gracia se habrá cerrado. Entonces aquí no está hablando de la venida literal del Señor, sino la venida en juicio. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, piensan que el Señor está tardando, se desanimaron y han dejado de esperar, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Vean cómo se relaciona con lo que hemos venido viendo. El siervo malo cree que su Señor está tardando y ya se desanimó, no quiere seguir esperando y entonces comienza a maltratar a los que sí siguen creyendo que el Señor está a punto de venir, y los comienza a maltratar, a golpear, y se une a comer y a beber con los borrachos, los que están comiendo de la comida de Babilonia, las carnes y todo lo que les viene en sus deseos, y desprecian el mensaje de salud que Dios ha dado a la iglesia, y a beber, literalmente también beber las cosas insanas, y a beber espiritualmente el vino de Babilonia. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera. El mal siervo no espera porque no sabe en qué día su Señor vendrá. A la hora que no sabe, lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta venida es la venida en juicio. Y no sabe porque se ha ido con los borrachos, se ha ido con el mundo, ha traicionado el mensaje y no puede saber cuándo será el momento del juicio en que el Señor vendrá. Es clarísimo en relación con todo esto que hemos estado viendo. Usted puede volver atrás el video y analizar con oración para que vea que estas cosas sí son así. Entonces, por eso, Pablo decía, todos vosotros sois hijos de luz. 1 Tesalonicenses 5, 5 al 8, que ya lo leímos, solo repasamos una vez más. Todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. No durmamos como los demás. Todo el mundo se ha ido a dormir. Todo el mundo se ha ido con Satanás y él los ha puesto a dormir, la mayoría. Velemos y seamos sobrios. Esto de ser sobrios, de no emborracharse, no caer en las trampas, no solo es las falsas doctrinas que la iglesia ha estado aceptando, que vienen de Babilonia, sino también las cosas que el mundo ofrece. Ya lo vamos a ver en breve. Los que duermen, duermen cuando la noche del mundo ha llegado y se embriagan, como el mal siervo que se fue a comer y a beber con los borrachos. Vean cómo todo en la Biblia se relaciona. El mensaje de advertencia es claro para todos nosotros. Y esta cita es tremenda, es impactante. Esto creo que nos apunta a una situación bien difícil que probablemente ya hemos comenzado a vivir como pueblo de Dios y que nos tocará vivir. Esto está por cumplirse plenamente en el futuro próximo que se acerca, en los próximos días, meses o años, en el breve tiempo que nos queda. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 176, párrafo 1. Vean esto. Los burladores se mofan de los que esperan y velan y preguntan, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Os habéis chasqueado. Uníos a nosotros y prosperaréis en las cosas terrenales. Esto es impresionante. Esta situación, esta es una profecía, algo que sucederá con su pueblo. Si los impíos
Estos no solo son los mundanos, también aquellos adventistas que han apostatado de la fe. Está escrito que serán los peores burladores y desde ya, ¿quiénes son los que más se burlan de los hijos de Dios que predican y que están tratando de presentar el mensaje al pueblo? Son precisamente aquellos que dicen ser adventistas del séptimo día. No todos, pero sí hay muchos. Y los burladores va a ir creciendo en número este grupo a medida pase el tiempo. Entonces dice acá que llega el momento en que les dice, ¿dónde está? ¿No decían ustedes que el Señor estaba a punto de venir? ¿Por qué no ha venido entonces? Es un chasco para ustedes, como sucedió en el pasado. Se burlaron de Miller, se burlaron de todos aquellos hermanos que habían vendido sus casas, habían dejado todo porque creían que el Señor venía. Se empezaron a reír, los ridiculizaban. Esto se repetirá. Ahora es interesante. Dice, os habéis chasqueado. Entonces, evidentemente estos fieles predicaban con fuerza, con urgencia, de que el Señor está a punto de venir. Pero parece que hubo una prolongación del tiempo. Las cosas no sucedieron probablemente como se presentó el mensaje que podían haber sucedido. Entonces, esto nos deja una gran lección, porque es evidente que predicar un mensaje donde dice, hermanos, no sabemos, probablemente nos quedan unos pocos años. El tiempo de gracia está a punto de cerrar, pero si por voluntad divina el tiempo aparentemente se prolonga, precisamente para que el zarandeo continúe, y aquellos que no son sinceros, ¿saben lo que sucede cuando el tiempo se prolonga? Los que salieron por miedo al campo vuelven a la ciudad. Los que decían haber aceptado el mensaje y lo habían creído por temor, renuncian a él y comienzan a ridiculizar a los que continúan. Así fue en el pasado y así será. Entonces, evidentemente, que los hijos de Dios prediquen con urgencia, sin caer en sensacionalismo, pero sí predicar con urgencia, hablando de probabilidades, no con seguridad en muchos aspectos, ¿no? Pero sí cuando tiene que ver con fechas o años que resaltan a la vista, decir, no estoy asegurando nada, pero es algo que debe ser digno de análisis. Lo que está pasando, el año 2025 se ha hablado de que es un año en que, bueno, los enemigos de la verdad han presentado su proyecto 2025. ¿Acaso hay que callar? ¿Y qué tal si la crisis viene este año? ¿Es un pecado decir eso? Pero los burladores dicen, si no sucede nada este año, pues es mentira, os habéis chasqueado. Claro, sería un error asegurar que la ley dominical viene este año, pero sí se puede hablar con probabilidades. Entonces, evidentemente los hijos de Dios hablan de esa manera y los impíos se burlarán de ellos y dirán, os habéis chasqueado. Uníos a nosotros y prosperaréis en las cosas terrenales. Ganad dinero y seréis honrados por el mundo. Si les dirán esto, entonces quiere decir que el grupo de fieles se ha separado de enfocarse en las empresas de este mundo, en los negocios de este mundo. No están ganando dinero entonces, como los impíos les dirán. ¿Por qué razón? Evidentemente, hermanos, porque los fieles han salido al campo y la vida en el campo es una vida de sacrificio, de abnegación, de renuncias. Han renunciado a las cosas que se dan en las ciudades que están en la llanura, que están allá abajo, y han ido a las montañas, han ido a los lugares apartados. Entonces, por eso es la burla. Ganad dinero y seréis honrados por el mundo. Pero ¿cuál es la respuesta de los hijos de Dios? Los que aguardan miran hacia lo alto y responden, estamos velando. ¿Acaso no nos dice el Señor? ¿Recuerdan lo que leímos? Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón en el juicio de los vivos y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es importante velar, estar despierto. Entonces, ellos dirán, estamos velando. ¿Y qué significa estar velando? Noten lo que dice la cita. Y al apartarse de los placeres terrenales y la fama mundanal y del engaño de las riquezas,
demuestran que han asumido esa actitud. Entonces, velar es apartarse del mundo. Precisamente lo que describe Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de burladores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Para que eso suceda, para que usted pueda meditar en la palabra de día y de noche buscando conocer a Dios, usted tiene que apartarse de las ciudades y de pueblos, de las distracciones, ir a un lugar apartado en el campo. Ya no va a tener un salario fijo, ya no va a tener las oportunidades de hacer mucho dinero, pero se ha apartado de todo lo que el mundo ofrece y ha decidido vivir en humildad, quizás en pobreza, pero teniendo lo necesario que Dios le da, porque ha prometido sustentarnos. Entonces, evidentemente, no estar velando es volver al mundo, ir a trabajar, abandonar el campo o rehusar salir al campo, porque bueno, ¿de qué vamos a vivir, no? Porque como el dinero es nuestro Dios, así lo ven muchos, y sin dinero no se vive, el dinero es útil, nadie lo niega, pero hacer del dinero nuestro Dios evita que tomemos las decisiones correctas en esta hora final. Y confiamos en el dinero. Si se acaba el dinero, perecemos en el campo. No, es que no tenemos un Dios poderoso que nos puede sostener, ¿verdad? Entonces, no velar es sumergirse en lo que el mundo ofrece, pero velar es apartarse del mundo buscando a Dios. Han asumido esa actitud al apartarse de los placeres terrenales y la fama mundanal y del engaño de las riquezas. Sigue diciendo, al velar se fortalecen, vencen la negligencia, el egoísmo, porque aquí en el campo compartimos todo. Si un árbol dio un fruto, una guanábana, lo vamos a compartir entre las familias que estamos. Si un árbol dio manzanas, compartimos las manzanas entre todos. No es para mí nada más, es para todos. Todos nos volvemos una familia en el campo. Vencen la negligencia, el egoísmo y el amor a la comodidad. Es muy cómodo vivir ahí abajo con aire acondicionado en el cuarto, con internet y todo lo que se tiene, con refrigerador, con lavadora, con lavaplatos, con automóvil. Es muy cómodo vivir, pero al salir al campo tienes que renunciar a eso y de repente caminar o ir a caballo grandes distancias. Es una vida de más sacrificio, pero encontrarás que es una vida con gozo haciendo la voluntad de Dios. Pero no se puede negar que hay que renunciar a la comodidad. Los fuegos de la aflicción arden sobre ellos, sobre los que se han apartado del mundo, y el tiempo de espera parece largo. A veces se entristecen y la fe flaquea, pero se unen de nuevo, vencen sus temores y dudas, se animan entre ellos, y mientras sus ojos están dirigidos al cielo, le dicen a sus adversarios, a los burladores, estamos velando, estamos esperando el regreso de nuestro Señor. Nos gloriaremos en la tribulación, en la aflicción, en las necesidades. Amén. Gloria a Dios, que así sea con cada uno de nosotros. Y bien, hemos llegado a la parte final de esta séptima parte del estudio de la serie. Vamos a quedarnos aquí y la próxima parte vamos a analizar algunos videos cortos que tienen que ver con el mensaje de nuestro hermano Oliver Coronado sobre el juicio de los vivos. Un mensaje, un video que publicó, creo que, no recuerdo mal, fue a finales de febrero de este año 2025. Y hay muchos hermanos, creo que muchos hermanos sinceros que le siguen a él, y es mi deber explicar las cosas que él está mencionando y que son erróneas con respecto al tema del juicio. Para aclarar las cosas, en la parte número 8 vamos a analizar algunas cosas
con todo respeto al hermano, con mucho aprecio, deseamos su salvación, pero si alguien, ya sea él u otra persona, está dando un mensaje errado al pueblo, tenemos que hacerle ver al pueblo en qué consisten estos errores para ser librados del engaño y hacer las cosas que son correctas en esta hora final. Bueno, espero en el Señor que este tema siga siendo de bendición para cada uno de ustedes, que pueda aclarar muchas dudas. Sé que hay muchas personas sinceras y, como les he dicho ya, hermanos, si este tema toca su corazón, si le conmueve de tal manera que le lleva a tomar decisiones correctas, a hacer reformas en su vida, alabe a Dios. Solamente a Dios, allí arrodíllese y alabe a Dios, porque si estos mensajes están llegando, si están tocando su corazón, es solamente gracias al Espíritu de Dios. Yo soy solo un hombre, hermanos. Sí le pido que ore por mí, pero la gloria es de Dios. Yo no tengo nada de qué gloriarme. Esto que les comparto es únicamente por la misericordia de Dios. Si no fuera por el Espíritu de Dios, yo no tendría nada que decirles a ustedes. No sabría ni cómo decirlo, no tendría las palabras adecuadas. Pero si yo puedo tener la inteligencia adecuada para entender esto y para saber cómo explicárselos a ustedes, es únicamente por la gracia de Dios. Si Dios no me acompaña, yo no puedo hacer esto. Entonces, por favor, yo me alegro de los testimonios, lo que me cuentan, pero le ruego, dele la gloria a Dios así como yo se la doy por esta oportunidad que me ha dado de compartir este mensaje. Y me da mucha alegría cuando escucho de hermanos que me escriben y me dicen, los mensajes son una bendición, estamos emocionados, estamos reunidos en grupos, escuchándolos, estamos estudiando con nuestras Biblias, marcando, escribiendo notas con una libreta al lado y los vemos una y otra vez hasta entender. Yo me lleno de alegría porque digo, Señor, gracias por este privilegio. Formar parte de ese grupo de siervos y siervas que el Señor está usando para llevar su mensaje a su pueblo, la verdad que es una gran alegría. Pero Dios quiere usarlo a usted también. Todos hemos recibido diferentes dones y sé que hay muchos que tienen el don de la predicación. Hermano, lo que usted está aprendiendo, aprovecho que nos quedan unos minutos todavía. Lo que usted está aprendiendo en estos mensajes no es para que se lo quede usted. Usted debe compartirlo, debe unirse a predicar este mensaje que trae luz al pueblo. Comparta también, siga compartiendo. Pronto vamos a pasarlos a audio para que puedan compartirlos por WhatsApp. Con ayuda del Señor trataremos de hacerlo. Y glorifique el nombre de Dios. Usted siente que este mensaje toca su corazón y usted dice, wow, qué verdad que yo no había entendido. Bueno, el crédito no es para mí. Es el Dios eterno. El mensaje viene de Él. Lo que usted tiene que hacer es doble rodillas. Agradézcale a Dios. Dele la gloria a Él y diga, Señor, gloria sea a ti. Tu nombre sea alabado porque no nos has dejado en tinieblas, no nos has dejado en oscuridad. Y estás utilizando al hermano y no soy el único. Quizás sea de los pocos que está hablando del tema del juicio, pero hay más hermanos que están hablando este mensaje, quizás no han entendido la parte del juicio de los vivos, pero con sinceridad están predicando al pueblo para despertarle. Entonces también hay más mensajeros por los cuales deben orar. Oren por todos los mensajeros que con sinceridad, no en busca de dinero, sino porque es nuestro deber por amor al pueblo, predicar el mensaje. Los que lo están haciendo, oren por cada uno de nosotros que necesitamos sus oraciones para seguir haciéndolo. Y es un gozo realmente el poder compartir estas verdades y que, así como han impactado mi corazón, porque cuando yo he estudiado esto,
mi corazón ha sido conmovido. Me he quedado sorprendido y yo se los digo literalmente a veces en la soledad, en la noche, aquí en la montaña. Me he quedado estudiando en la madrugada y tomo mi Biblia y yo la abrazo contra mi pecho y digo, Señor, qué libro tan maravilloso, qué grandes verdades la que nos está revelando en esta hora final. La luz de Dios está llegando en grandes raudales para esta generación, queridos hermanos. Tenemos que aprovechar. Vamos a continuar compartiendo y no puedo, lamentablemente, no me es posible hacer esta temática en videos más cortos de media hora, porque es un material muy extenso y media hora es muy poco para hablar de estas cosas. Me quedaría con las ideas a medias, entonces por lo menos 1 hora y media, a veces se pasa un poquito más, pero ahora sí vamos a terminar a tiempo, quizás un poco antes. Y lo que usted tiene que hacer, sé que hay hermanos en varios países, como en Cuba, en Venezuela, que ellos dependen de datos, no es un internet ilimitado. Entonces yo les aconsejo, descarguen el tema, pueden descargarlo en una resolución baja para que no sea muy pesado y puedan posteriormente verlo. Pero si usted lo ve conectado, le va a gastar más los datos. También puede descargarlo en formato de audio. Va a ser todavía más pequeño y usted lo puede escuchar. Anda trabajando, tiene su celular con el tema reproduciendo, entonces usted puede hacerlo de esa manera. También el video, puede usted verlo por partes. Usted recuerde dónde se quedó, en qué minuto, y luego lo continúa viendo. Puede volver a verlo ya que la primera vez no se retiene todo, no se entiende todo. Yo sé que no todas las personas somos iguales y no vamos a asimilar las verdades tan rápido. Entonces usted puede tomarse su tiempo y va viendo por partes y luego entonces va a continuar y así puede ir viendo todos los temas. Vamos a orar, queridos hermanos, para poder terminar. Amado Señor, nuestro Padre Celestial, le agradecemos una vez más porque hemos tenido la libertad de estudiar juntos su sagrada palabra, las verdades para esta hora, Señor eterno. Le ruego, como siempre lo hago, que pueda bendecir a mis hermanos que están con mucha hambre de su palabra, que puedan ser saciados a través de estos mensajes y a través de los que vendrán. Permítame, Señor, por su gracia, llegar a todos mis hermanos, que este mensaje llegue a miles de personas, que los que escuchen puedan compartir con los demás y que los corazones solamente para honra y gloria suya sean tocados y que almas puedan alcanzar la salvación, ponerse de parte de la verdad a través de estos temas. Solo en la eternidad podremos ver cuánto bien hicieron los mensajes, Señor eterno, ya sea a través de las plataformas de las redes sociales o canales de televisión, que este mensaje pueda llegar a su pueblo ahora a tiempo. Que así sea, Señor, lo rogamos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Un abrazo a la distancia, bendiciones a ustedes y nos encontraremos, esperamos Dios mediante pronto, más pronto de lo que hemos tardado con este tema, en la 8ª parte. No se la pierdan, sigan compartiendo y que sea Dios el que confirme cada una de estas verdades. El Señor sea con cada uno de ustedes.